18 horas 3 minutos y me confirman que sí, ¿no? Ya podemos hacer el saludo a la nueva entrevista que tenemos resuelta aquí en el equipo de Palo y Zanahoria, porque está en comunicación telefónica con nosotros, está en la ruta, así que esperemos tener una buena comunicación. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, gobernador? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo andan? Un gusto hablar con Mariano, que hace rato no lo hacíamos. Es cierto. Sí, estoy en ruta y bueno, la señal esperemos que aguante. Bueno, eso esperamos también porque teníamos algunos temas que queríamos ir pulsando. Acaba de compartir con nosotros Fernando Silveira una encuesta sobre la política, sobre las figuras nacionales, sobre la oposición, sobre la imagen del presidente y del gobierno, y quizás sea una buena oportunidad para arrancar por ahí. La verdad que decíamos recién, la coyuntura a veces nos pasa por encima con temas mucho más acuciantes, pero hablar un poco de política en el sentido más amplio de la palabra no estaría mal. ¿Usted se explica de alguna manera esta coexistencia de un gobierno que nos está entregando números francamente pésimos con una imagen bastante aceptable del presidente y de su entorno todavía? Mira, de la Rúa, Alberto, Macri, ni hablar Néstor, Cristina, a esta altura, 8 meses de mandato, si uno miraba la imagen, estaba mucho mejor con respecto a lo que dicen las encuestas. Ahí, obviamente, la aclaración, si es que las encuestas, a través de esos cuestionarios, de esas preguntas, miden algo que tenga la relevancia que a veces se le da. Yo creo que tan lejos de las elecciones, a veces te preguntan imagen, buena, mala, y qué sé yo, el que lo votó, el que no lo votó, el que está decepcionado, no sé, me parece un indicador poco preciso, pero te digo de nuevo, los presidentes, todos prácticamente a esta altura estaban con mejor imagen, con una pregunta similar. Y después eso no quiso decir ni que le fuera bien o mal en las elecciones, que en la instancia central, ni que hubiera más o menos derecho a peticionar y a quejarse, protestar o manifestar en contra de medidas que están afectando muy transversalmente. Estamos sí realmente ante un fenómeno bastante particular, que es el caso de quien es hoy presidente de la Nación, con todas las particularidades que tiene, y evidentemente también los estados de ánimo, los climas, las cosas que se viven son bastante novedosas, no sabría cómo medirlas. Probablemente ahora está por salir, porque en los últimos días se conoció el dato de capacidad instalada, utilización de capacidad instalada en un 54%, toda la serie de la crisis de 2001, solo en pandemia, pero porque estaba prohibido, pero son números de catástrofe a nivel de utilización de capacidad instalada, y yo marcaba sí las inversiones que ya tenemos, las máquinas que ya existen, las fábricas que ya hay, no se usan, y el presidente fuera y lejos de hacer algo a favor de que se pueda utilizar la capacidad instalada, parece serle totalmente indiferente y decir no, yo quiero inversiones. Bueno, evidentemente el RIG y todo esto es un tema de conseguir dólares de corto plazo y un saqueo de los recursos naturales, no la capacidad productiva de la Argentina, que está en desuso, culpa de Milei. Ahora, gobernador, el presidente, el gobierno de Javier Milei han dado a conocer un índice de inflación del 4%, y por supuesto impera un optimismo generalizado dentro del Ejecutivo, diciendo que los números seguirán a la baja hasta acercarse a un rango más cercano al 2 o al 0% hacia fin de año. Le quiero preguntar si para usted es una referencia concreta y hasta creíble, porque ha habido algunas suspicacias respecto de este número del 4%, y si también ve como el gobierno ese sendero hacia la baja. Se lo pregunto también como economista, por supuesto. Mirá, nosotros tenemos mediciones en provincia, la verdad que el problema que está viendo con respecto a las mediciones es que el tarifazo, lo que se llaman precios regulados, el boleto del transporte, que han tenido enormes alzas, que impactan muy fuerte, alquileres, remedios, bueno,
van teniendo un efecto acumulativo también, que eso se expresa en otros índices que no son la inflación cotidiana o mensual, sino las condiciones de vida en general o los ingresos. Y de eso lo que se ve es que los números de pobreza, por ejemplo, que es una medición de canasta básica contra salario, saltaron como pocas veces en la historia. Entonces, por más que ahora se estabilicen los precios, mientras los salarios no tengan una recuperación decisiva y las jubilaciones, porque anda diciendo el presidente que mejoran, bueno, pero cayeron 20 y pico %, y la verdad que esos son números, de nuevo, con pocas comparaciones. Hay que buscar la dictadura, crisis de 2001, cosas, cataclismos enormes. Así que lo vemos. UNICEF el otro día decía 1,5 millones de pibes que están con problemas alimentarios. La pobreza, según creo que fue UCA, que es una medición que se utiliza, que yo digo es una medida de ingreso, pobreza por ingreso, con todas las limitaciones, compara canasta contra salario. Y lo que está mostrando eso es que tuvo un incremento de entre 38% a 55%. Entonces, por más que ahora se desaceleren los precios, que ahora te voy a hablar del tema precios, por más que se desaceleren, bueno, la gente no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, posterga consumo o se endeuda, y esa es la realidad que tenemos. Y no se ha tomado ninguna medida para mejorarlo. Al caer los ingresos y sostenerse una caída de ingresos, más allá de que la recuperación en B corta, todas esas tonterías y mentiras que dijeron, que era a partir de marzo, bueno, siempre es como que se va quedando en el olvido lo que prometen, y ahora con lo que están es con que los índices que este mes empezaron diciendo hubo inflación negativa, bla, 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 terminó en 4%, pero bueno, la pregunta es cuánto varió el salario. Después, desde el punto de vista financiero, que tienen el dólar devaluándose al 2%, el oficial, están interviniendo aparentemente 12.000 millones de dólares en muy corto plazo en los paralelos, o sea, el dólar quieto, y eso genera un negocio financiero del carajo. Y la verdad que es la bicicleta, es la tablita, y ¿qué te puedo decir? Obviamente con los niveles inflacionarios que había, que se estabilice a la baja aún, siempre se puede leer como una mejora en materia inflacionaria, pero bueno, si el sueldo no alcanza, si después la variable financiera, la reserva, todo desestabilizado, la verdad que no es una buena situación. Y ahora, es más, es malísima, porque 20% de caída de salario registrado, 20% de caída de jubilaciones, para sintetizar, 30% de caída de algunos elementos centrales del consumo, y bueno, lo que generan es menos venta, menos producción, finalmente menos ocupación, menos empleo, menos venta, menos producción, menos ocupación, menos empleo, y el gobierno todo eso es algo que lo tiene sin cuidado. Última que digo sobre inflación. La inflación en Argentina tiene, lo he dicho siempre, bueno, se ha discutido, qué sé yo lo que digo es que tiene un elemento cambiario fuertísimo. El tipo de cambio del dólar oficial es uno de los elementos más importantes en materia de fijación de precios y inflación. Todo lo contrario a lo que decía el gobierno, que decía que solo era la emisión o solo era el gasto público que generaba emisión y el déficit, lo cual también se contradecía contra los 2 últimos años de Macri, donde estuvo, como ahora plantea el gobierno, déficit cero y emisión cero, durante los 2 últimos años, 18 y 19 del gobierno de Macri, y cuando devaluó la inflación se le fue a 54. O sea que hoy el gobierno lo que está haciendo es pisando el dólar todo lo que puede, independientemente de los resultados, las consecuencias que tenga esto. Elemento cambiario estabilizado, y después una fuerte recesión que obviamente hace que los transables, o sea, las importaciones, exportaciones o lo que está atado a eso, que seguía por el tipo de cambio oficial, no se mueva, y los no transables, los cortes de pelo, se dice siempre, lo que no tiene elemento importado ni exportable, asociados a una demanda que está destruida. Con esto no pretendo hacer un análisis de toda
la causalidad inflacionaria. Lo que te digo es que lo que están haciendo es el ABC, es un pequeño aprendizaje del propio Caputo del desastre que hicieron con Macri, pero bueno, como resultado es que están desindustrializando el país a paso acelerado y generando una debacle social. Estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y esto que usted identifica como un dólar pisado artificialmente. Recién mencionó un negocio financiero que no sé si usted le asigna a alguien en particular o cree que en todo caso es un negocio colateral de una mala política económica, según su opinión. Pero en definitiva la pregunta también es ¿cuánto se puede sostener en el tiempo antes que esto tenga un desenlace o virtuoso, según lo que plantea el gobierno, o en todo caso ruinoso para la economía y para la sociedad? ¿Qué es lo que está percibiendo para adelante? Mira, en términos primero teóricos, intelectuales, económicos, tenemos un presidente que lo escuché decir el otro día que con el cepo se puede crecer, y se puede crecer porque hay una baja utilización de la capacidad instalada y según él va subiendo el salario real. Más keynesiano no se consigue. Yo creo que se levanta Rothbard, Hayek, alguno de esos, y lo ve hablando que la demanda genera reactivación porque hay desempleo y capacidad ociosa y se pega un bobazo. Pero bueno, se ve que ahora el cepo le resulta atractivo, no sé, bueno, por eso es imposible porque es un blanco móvil discutir con esta gente. Venían a dolarizar, ahora no les permitieron y no consiguieron los dólares, o sea que vos me preguntabas por la sostenibilidad y depende mucho de los dólares. Yo me acuerdo un día en campaña, para que no digan, bueno, pero viene con tal cosa, en campaña a Milei creo que con Fantino diciéndole acá tengo mi teléfono, donde unos grandes inversores prometen, no sé si dijo 10.000, 20.000 millones de dólares creo que había dicho. Claro, es un versero. Es un versero. Lo que pasa es que evidentemente, y voy a la otra pregunta, esto está generando desesperación y además acompañada de mucha crueldad, de insensibilidad con respecto a los despidos, de falta de interés en el valor agregado, en la producción industrial del país, en la educación pública, en la soberanía, en el cuidado de los recursos naturales. Bueno, todo esto es el paquete que estamos viendo. Después, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, recordemos que la provincia de Buenos Aires es uno de los pocos, creo que 3, pero por su relevancia, 40% aproximadamente de la población, bueno, es digno de mención. Milei no ganó ninguna de las 3 instancias electorales acá en la provincia. Y los que fuimos electos, me incluyo, lo hicimos con un mandato que es más salud, más educación, Estado presente, producción, trabajo, cuidado del ambiente, bueno, todas cosas que van muy a contramano de lo que es la ideología oficial. Así que yo creo que ahí empieza a haber, obviamente, una claridad de los hechos, de la realidad que se impone, como cuando se te cae la casa encima, más allá de lo que vos digas, de su ingeniería y su arquitectura. Acá está ocurriendo que la situación económica va en un franco deterioro para sectores medios, sectores trabajadores, sectores populares. Ahora se viene el boletazo sobre el tarifazo, y bueno, y así seguimos. Kicillof, me interesa este punto donde uno visualiza políticas económicas del gobierno de abandono del Estado de determinadas áreas, y en muchos casos hemos visto políticas de la provincia de Buenos Aires en espejo, planteadas en espejo y en contraste. La última de ellas, esto de reinstalar una institución para la identificación de chicos apropiados durante la última dictadura, luego de que el gobierno nacional abandonara ese sector. En otras áreas también, que por supuesto tienen mucha más incidencia económica, lo que le quiero preguntar es ¿cuán sostenible es en el tiempo plantear esa suerte de juego de espejos con un gobierno nacional que confronta permanentemente con la provincia de Buenos Aires? Es decir, me imagino que no debe ser algo que pueda sostenerse a lo largo del tiempo si la nación va durante los 4 años para un lado y la provincia va en sentido contrario. Mira, yo te diría,
nosotros, como tenemos también un mandato y una obligación, por tanto, que es el contrato electoral que hicimos, segundo mandato, continuar con las políticas, intentar profundizarlas. Nosotros, políticas de contraste, de espejo invertido, yo te diría, simplemente estamos cumpliendo nuestro mandato. Y del otro lado, ¿qué hay? Además de la retórica, las redes, los insultos, los desvaríos a veces, además de todo eso, hay un gobierno nacional que está, vos dijiste, abandonando, corriéndose, yo te digo desertando, la palabra correcta es desertar, es un gobierno desertor el de Milei, porque no está cumpliendo obligaciones que tiene. Muchas de esas que las reclamamos ante la Corte Suprema, pero hay otras que son cuestiones constitucionales, no es que es optativo, porque el tipo es liberal libertario, anarcocapitalista, austríaco, no es que entonces a él no le gusta la educación pública y puede desentenderse. Esos son derechos amparados por leyes, por la ley de financiamiento educativo que está vigente, por la Constitución Nacional, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, al trabajo. Bueno, que no le importe a él o que no crea en eso, que crea que es un topo que destruye el Estado, estaba en una situación muy rara. Por eso yo digo, yo creo que nosotros tenemos una gestión que utiliza todos los instrumentos que tiene, todos los recursos, para cumplir con un mandato, para cumplir con nuestras obligaciones, para atender las demandas, que el problema que vos marcás es cierto. Demandas crecientes, porque Milei vino a Bahía Blanca después de un tornado y dijo, arréglense con lo que tienen, pero es el primer gobierno que cuando hay una catástrofe natural no tiene ni corazón para dar una ayuda que tampoco le representa gasto público considerable, o mucho menos que lo que pone en espionaje. Luego, medicamentos oncológicos, abandona, nosotros ampliamos el Vademecum, después hemos aumentado muchísimo la asistencia en los comedores escolares, muchísimo. Estamos haciendo política, obviamente, de sostenimiento de la salud pública, lo cual es cada vez más difícil, porque la situación económica arroja cada vez más familias o situaciones donde lo que hacían, lo que habitualmente tenían, no lo pueden sostener. Entonces, bueno, me pasó el otro día en una escuela de San Martín, el otro día, digo, antes de que empezaran las clases, hablamos de marzo. Estábamos acompañando una jornada que los padres, las familias pintaban la escuela, qué sé yo, todo eso que se hace en nuestra provincia todos los días, que es una provincia solidaria, es una provincia donde hay organización de la comunidad. Estábamos pintando la escuela y me decía la directora que le empezaron a caer alumnos del colegio que está enfrente, que era un colegio público de gestión privada subvencionado. Creo que en ese momento la cuota era 35.000 pesos, pero los padres ya no podían pagarla. Entonces también tenemos que atender un aumento de la demanda, de las necesidades. Eso es lo que le corresponde a la provincia. Y después, ¿dónde podemos y hasta dónde podemos sustituir, compensar lo que abandona el gobierno nacional? Hay cosas que no son económicamente, presupuestariamente muy onerosas, inversiones que nosotros, por ejemplo, pararon toda la obra pública. Y también las tonterías que hay que marcar, pararon obra pública que tiene financiamiento internacional, no es gasto público. Entonces, lo pararon también, al 80% de avance. Ahora ponerla en marcha, yo presento mis dudas, porque la verdad que hay que redeterminar los precios, a veces rehacer los contratos con organismos multilaterales. La verdad, entonces nosotros, por ejemplo, en los centros de primera infancia, ayer en Exaltación de la Cruz, inauguré el primero, que no es obra provincial, seguimos toda, vivienda seguimos toda, con mucho esfuerzo, creatividad, ingenio y sobre todo muchísimo más trabajo y acompañamiento de la sociedad. Pero no podemos sustituir todo, y menos todavía en un marco de crisis como la autogenerada, el sacrificio inútil que le pide al pueblo argentino con una política que es la misma de siempre, con lo mismo de siempre. No tiene nada de nuevo. Kicillof. Sí. Fernando Silveira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Fernando? Bien. Te quería preguntar, estuviste esta semana con Lula y, bueno, otro de los lugares donde desertó el gobierno de Javier Milei tiene que ver, bueno, por ejemplo, con la relación con Brasil, con la región,
a la que no le dio la espalda también, y a los BRICS, a los que renunció. Quería saber de esa conversación que tuviste con Lula, más allá de, bueno, de lo que explicaste en el video, la posibilidad de versiones y demás, si hubo algo de política en esa conversación que tuvieron. Mira, sí, la verdad que sí, charlamos bastante, me contó la situación de Brasil, la verdad que vi un Lula que crece permanentemente, que crece no porque uno pueda hablar de una cuestión ni de edad ni siquiera de experiencia. Es una situación internacional que ha puesto Brasil, al Brasil de Lula, en un lugar tremendamente protagónico en el concierto internacional. Así que la verdad que Lula, mostrando una capacidad de liderazgo, decisiones que toma, que lo posicionan ahí. Hablamos también de cuestiones de política internacional. Estuve con esa reunión que fue con Lula, con Celso Amorim, que es ex canciller, yo lo conozco hace mucho tiempo, y jefe de asesores de Lula en temas estratégicos. Estuvimos con Haddad, candidato a presidente, cuando Lula lo ponen preso, que siempre hace acordar el lawfare como los efectos que tiene, y esto de Cristina acá en la Argentina, y la persecución judicial, y con él mismo y con otros miembros más de su gabinete. Después estuve con el vicepresidente, estuve con el canciller actual, Mauro Vieira, que también lo conozco bien de cuando estuvo acá en la Argentina y todo este tiempo, cuando yo fui ministro de Economía. Bueno, la verdad que charlas muy importantes, viendo de qué manera la provincia de Buenos Aires, que es mitad de la industria nacional, puede afianzar los lazos de cooperación, de articulación, porque no es algo que estemos generando, digamos, o no solo por cuestiones estratégicas, ideológicas, políticas, de esto que hace Milei, sino porque hay que ser bastante obtuso y más bien muy cegado por prejuicios y anteojeras ideológicas para tratar de hacer política internacional de espalda no solo a Brasil, a la región, sino a la economía, que es nuestro principal socio comercial. Es una decisión realmente muy poco inteligente. Muy poco inteligente. Entonces, acá en Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos mucho capital brasileño, empresas brasileñas con las que hemos trabajado estos 4 años, y empresas argentinas están en nuestra provincia que efectivamente tienen un vínculo tanto de importación, a veces de materia prima o de insumos intermedios, de tecnología, como que colocan en el mercado brasileño. Así que yo también le tengo que dar una certidumbre. Este hombre que dice, yo me importan las inversiones, y se pelea con Brasil, se pelea con China, se pelea, parece mentira, parece joda, como que, a ver, está metiéndose con los proveedores y la clientela. Menos pro mercado no se consigue, Y la posibilidad de los BRICS, eso, en algún momento... Bueno, le planteé a Lula, por supuesto, la gravedad que tiene, lo en contra que estamos, y lo doloroso que es para el país y para sus conveniencias, para sus intereses permanentes, haber perdido la oportunidad del ingreso al BRICS. Las provincias no pueden ingresar al BRICS, lo decía, sustituir, y tiene lógica. Porque esto quiero decir, con respecto a la pregunta de Mariano, creo que era, la provincia de Buenos Aires puede complementar, puede sustituir en alguna medida, pero nosotros no tenemos la vocación de desmembrar el país, de desintegrarlo y ser un país autónomo. No es una autonomía provincial como que no fuéramos parte de la Argentina. Nosotros lo que necesitamos es que Milei trabaje de presidente, no de austríaco. Y presidente es cumplir la Constitución y trabajar por los intereses permanentes de la Argentina. Y la verdad que eso implica respetar el federalismo, cuidar la soberanía nacional, y no lo puede sustituir una provincia. Después sería, además, darle el gusto de desintegrar a la nación, como si cada provincia se tuviera que arreglar sola, y pasar por alto la historia argentina, lo que consistió en generar un país en base a provincias. Ahora volveríamos a provincias,
no sé si piensa en aduanas interiores, que cada uno, lo dijo en campaña, que cada uno se quede con los recursos que recauda. Eso sería desarmar la FIPA. La provincia de Buenos Aires le conviene, aportamos 40% de los recursos para la coparticipación, recibimos 20%, pero no es lo que queremos. Claro. Obviamente que peleamos por más puntos de coparticipación para la provincia, porque tenemos una situación que necesita, pero no es a expensas de las otras provincias, no es una competencia a ver quién atrae a los inversores, son todas cosas insólitas. Claro. Porque además la adhesión al RIGI, el RIGI es un programa nacional que cuando lo aprobaron, los reglamentos rigen todo el territorio. Yo no estoy de acuerdo con el RIGI, pero la verdad que es ley y una vez reglamentada, el que entre al RIGI va a poner su planta o su inversión en cualquier lado del país y tiene todas las condiciones que le propone el RIGI. No, nosotros solamente son 2 impuestos, sellos, ingreso bruto, que no cambian ninguna inversión. Por eso decía el disparate que ahora la propia IPF empieza a explicar, que no tiene nada que ver con la adhesión o no al RIGI. Es una tontería eso, pero bueno, ahí andan haciendo campaña ideológica o tratando de sacar provecho político, y los resultados son bien otros, muy distintos. Axel, te quería cambiar de tema. Quedó oficializada la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del PJ y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, terminó de expresar que a él le gustaría ocupar ese lugar. Las elecciones están convocadas para noviembre y quería saber, tu mirada respecto a eso, si eventualmente lo apoyarías a Quintela, si hay algo conversado respecto a eso o todavía no. Mira, no lo había escuchado al gitano dar esa declaración. Sí, por supuesto que los gobernadores de Unión por la Patria, del peronismo, no todos son del peronismo, los que estamos trabajando para producir y generar una alternativa de unidad y, por supuesto, mirando la situación política que hay, junto con los vicepresidentes del Partido Justicialista a nivel nacional. Obviamente que tenemos la preocupación de que el partido tenga la mayor representatividad, que una a todos los sectores, que sea un instrumento más allá de lo electoral, que falta mucho para que el PJ Nacional tenga una intervención en lo electoral. Pero bueno, que sea un instrumento de defensa de lo que son las banderas históricas del peronismo, que sea un lugar de reunión y unificación, que tome postura. Todo esto es lo que, en medio de todas estas cuestiones que vienen pasando, tiene que ver también con los sindicatos, tiene que ver también con las organizaciones sociales, tiene que ver con todo un universo que le tenemos que dar forma para construir una alternativa política que finalmente tiene un elemento electoral, pero antes que eso tiene un momento de organización, de reunión, de discusión, de deliberación, de contener y representar en todo el territorio nacional. Así que son tareas muy complejas. Yo la verdad que creo que se sabe, lo dije el otro día, me parece que Ricardo Quintela, con una provincia que, como todos nosotros, debe afrontar una gestión. Cuando el gobierno nacional te quiere fundir, cuando la recesión económica te deja sin recursos y cuando al mismo tiempo cada vez hay más necesidades que atender. Bueno, en esto estamos todos y yo te diría que a mí me resulta extraordinariamente importante que la dirigencia ponga la cabeza y ponga dedicación en estas cuestiones. Después iremos buscando formas, más allá de que con Quintela tenemos una amistad, no solo una amistad, un compañerismo, digamos, donde obviamente me parece un hombre de una valentía y al mismo tiempo de una capacidad enorme. Estamos hablando con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y quiero tomarme justamente desde este punto, estamos con los minutos más bien contados y también Giselle quiere hacer una consulta, pero me quiero tomar de este último aspecto, gobernador, cuando se habla de, más allá de la cuestión electoral, de la necesidad de una representación. ¿El peronismo asume que hay una cierta sensación
lo podemos ver en algunas encuestas, pero también lo podemos ver en el cotidiano, de orfandad de parte de las personas que se sienten más lastimadas, más dañadas por esta política económica y que no encuentran una oposición que pueda hacerle frente o que pueda dar, hechos concretos de alivio en el medio de esta oleada libertaria? Sí, te diría, yo sé que simplemente para marcarlo, no porque esté haciendo una objeción, pero te digo, es exactamente lo que hablábamos cuando me hiciste, creo que la primera pregunta: hasta qué punto la provincia de Buenos Aires, los que tenemos responsabilidad de gestión, y estamos hablando de una responsabilidad de la provincia más importante del país para hablar en primera persona, en materia de población, en materia de producción, de empleo, pero también en necesidades, cantidades. Claro, pero uno asume que desde la provincia de Buenos Aires hay un universo de representación que es toda la población, que no es poco, es el 40% de la población de la Argentina, Sí, pero al bueno, mismo tiempo la integración como que dirigente de la oposición lo hace formar parte de un colectivo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes, diputados, senadores, que aparentemente no logran conciliar posiciones o no logran articular acciones que tengan la efectividad suficiente como para generar un contrapeso real al gobierno. El gobierno está, uno lo ve objetivamente, avanzando en términos legislativos, avanzando en términos ejecutivos, decretos, medidas, desregulaciones y privatizaciones que no se condicen con el nivel de representación parlamentaria ni ejecutiva que tiene en los distritos, con lo cual evidentemente hay una falta de parte de la oposición en contrapesar eso, por lo menos de mi punto de vista. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero te explico por qué. Porque los que somos realmente oposición, es difícil ser oposición sin oponerse. Entonces los que somos oposición y nos oponemos, no sé, hemos participado, contribuido a la organización de movilizaciones, bueno, por lo menos en el caso particular acá en la provincia de Buenos Aires, cuando salió el DNU 70, era, no sé si el 13 de diciembre, dijimos esto es un desastre. Sí. Ahora, si hay sectores que habiendo sido parte de fuerzas políticas o de partidos que no fueron en la boleta de Milei, pero están dispuestos a votarle todo, aunque a veces por el micrófono dicen otra cosa, se genera esta falsa imagen. Nosotros, tanto en diputados como en senadores, tenemos bloques que han permanecido cohesionados, que valientemente se han opuesto, que lo han dicho públicamente, pero bueno, son más o menos 33 votos del Senado y más o menos 100 votos en diputados, para poner números redondos, por lo de que 33, viste, eran los orientales, era un número, pero bueno, más o menos, y la verdad que hemos mantenido el bloque unido, mayormente, hemos dado esa batalla, pero somos minoría los que nos oponemos realmente. Yo creo que lo que empieza a surgir es que hay una parte que es oposición real, efectiva y en todos los planos, en la calle, en los micrófonos, en la responsabilidad de gobierno que tenemos. A mí todos dicen, bueno, no, pero ¿cómo te vas a oponer así? Que te van a cortar los recursos. Bueno, los que lo acompañan con medidas dramáticas, espantosas, tampoco le dan los recursos, digo, para desgracia de ellos, porque es un acompañamiento por recursos. Ayer veía una nota, que no sé si es verdad, que alguien decía, desde una provincia se decía, nosotros votamos tal cosa porque iban a hacer tal otra y no la hicieron. Bueno, lo vimos a cielo abierto en las votaciones. Entonces, bueno, de nuevo, nosotros somos oposición y la oposición hoy es minoritaria en el Congreso. Somos minoría. Han aprobado, generando mayorías circunstanciales con sectores que finalmente le votan todo. O que le dicen, no, esto es un espanto, y después levantan la mano y le votan. O que no votan contra el DNU 70, o que no votan, bueno, ahora salió lo del financiamiento universitario, pero que no han votado tantas cosas, que no levantan la mano en contra de las visitas a genocidas. O sea que lo que ha pasado para los que votaron a Unión por la Patria es que estamos los que seguimos siendo fieles y leales, no solo a nuestra plataforma, desde las funciones cada uno las que tiene, pero bueno, este es el juego democrático. Si ellos arman una mayoría en el Congreso, nosotros vamos, manifestamos, decimos, tratamos de convencer, pero después no juntamos los votos suficientes. Yo diría que invertiría la carga de la prueba. La pregunta es, los que fueron en otra boleta,
de Milei diciendo que Milei es un desastre y hoy forman parte de su gobierno, le votan todo. Pero bueno, la sociedad tendrá que tomar nota. En el sistema democrático esto funciona así, Mariano. Yo me decía, bueno, párenle las leyes. Lo que podemos hacer es consecuentemente denunciar sus efectos, sus consecuencias, su origen, los intereses que hay atrás, votar en contra y tratar de conformar mayoría. Axel. Y uno diría, bueno, pero si tiene tantos pocos diputados, no podría pasar una ley. Pero ¿qué pasa si finalmente los que fueron en otra boleta terminan actuando a veces más oficialistas que los propios libertarios? Es un problema que, bueno, que en el sistema democrático se tendrá que reflejar en las próximas elecciones. Después hay quienes dicen, bueno, en mi provincia ganó Milei en el balotaje, aunque yo soy gobernador y no tiene un solo gobernador, ¿no? Pero entonces no puedo ir contra Milei porque en mi provincia compartimos un voto. Bueno, hay especulaciones de este tipo. Mi punto es que cuando se van viendo las consecuencias de lo de Milei, la pregunta es, ¿le dan instrumentos para que haga esto? A mí me dicen, bueno, no hay que ponerle palos en la rueda, hay que darle los instrumentos. Los instrumentos es dejarle que privatice el patrimonio de todos los argentinos. Ya se privatizó, salió muy mal y va a volver a salir muy mal. Ya sabemos cómo sigue. Pero bueno, hay que tener también la capacidad, no quiero decir el coraje, pero digo la entereza y la postura de decir esto. Y después otros compañeros u otros sectores que hacen otra cosa lo tendrán que explicar. Y se lo tendrán que explicar, pero de nuevo, Mariano, hemos hecho marchas. La universitaria tuvo 1 millón de personas. Y bueno, si Milei pasaba con Macri también, ¿no? Esto no lo sensibiliza, no lo hace recapacitar, sigue fundiendo las universidades. Si lo hacemos a través del cronograma y del calendario electoral, y bueno, cuando haya elecciones, los que lo votaron a él y lo decepcionó, o los que votaron a otra fuerza política y después lo acompaña, porque esta sería la lectura, ¿no? En el balotaje terminan votando a Milei con esa mayoría, entonces aunque no tenga los legisladores, hay que votarle como si hubiera tenido los legisladores. Pero bueno, eso entiendo yo que ha llevado a conductas y actitudes de las que cada uno se va a tener que hacer cargo y dar explicación. Yo creo que los sectores que están manifestando, peticionando, mostrando su desconformidad, que lo han hecho, ha habido paros generales, dicen, nunca se hicieron tantos paros generales en tan poco tiempo. Bueno, nunca se fue tan profunda y rápidamente contra los derechos de los trabajadores. Se intentó Macri, fue para atrás, ahora la justicia, ahora hubo nuevos fallos favorables, pero bueno, por supuesto, yo creo que nosotros quienes estamos convencidos, quienes no nos tiembla el pulso en dar nuestras opiniones, quienes no especulamos, y creemos que esto es muy malo, porque yo no puedo votar, acompañar, digamos, o darle lugar a medidas que perjudican al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y no lo voy a hacer. Después cada uno tendrá que tener la actitud que corresponda y bueno, y en democracia, por supuesto que hacer revalidar o convalidar esas actitudes que tienen. Gobernador, me surge otra pregunta, tengo que pisar un segundito a mis compañeros que están con ganas de preguntar y estamos cada vez con menos tiempo, pero es que hablamos de una oposición cada vez más minoritaria, como usted la caracterizaba recién, pero uno también percibe que dentro del propio peronismo, incluso del peronismo que está alineado en contra de Javier Milei, surgen, por ejemplo, pareciera que hay una figura ahora preponderante en los medios de comunicación que tiene apoyos, que es Guillermo Moreno, que permanentemente lo tiene usted como némesis, si se quiere, que no se reflejó en los votos en las últimas elecciones, pero que tiene un lugar preponderante y aparentemente apoyo de un sector del PJ. Después, también hay un sector del PJ que, y lo hemos visto en este programa, le hemos preguntado sistemáticamente si van a votar a favor o en contra de Ariel Lijo en la Corte Suprema y todavía no hay una resolución sobre eso. Es decir, también uno percibe señales contradictorias dentro de lo que lucía como un bloque homogéneo, incluso podemos hablar concretamente del kirchnerismo, parecía ser un bloque mucho más consecuente con determinadas ideas, pero empiezan a aparecer estos datos que a uno honestamente lo desconciertan. No sé si a usted le pasa concretamente con este sector
o es simplemente una idea mía? Y perdón que me tomé este tiempo porque también Giselle quiere preguntar. Sí, no, está bien. Te agradezco la pregunta. Te doy mi respuesta, que no es evadir una confrontación ni nada parecido. Yo lo que digo es que dentro del campo popular y dentro del propio peronismo hay a veces matices, posiciones distintas, a veces diferencias grandes también. Vos pensás que hubo experiencias de gobierno con las que yo no estuve de acuerdo en nada. Bueno, todo eso dentro del campo popular o del peronismo. Yo creo que hay puntos esenciales en los que hay que buscar sostener acuerdos, porque es importante defender al pueblo de estas medidas. Los que estén en contra de Milei, en términos de su política económica, porque también es un gran misterio y un enigma, o así parece, porque tampoco es que hace lo que dice. Me parece que hoy hay sectores que forman parte de la alianza de gobierno, no partidaria, sectores de poder, nacionales e internacionales, que lo tienen a Milei como el mascarón de proa de otros intereses y otras decisiones. Entonces, ante eso yo creo que hay que ser muy decidido, y después quien quiere expresar que está de acuerdo con una cosa u otra. Para mí, venimos de una elección donde no ganamos, por 3 puntos en primera vuelta, pero donde fuimos en unidad, conservamos la unidad, pero también hay discusiones sobre el gobierno que se hizo, y está bien, todo eso es lógico después de una derrota electoral. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como este es un gobierno de unas características muy particulares, que va muy rápidamente sobre determinadas cuestiones, sobre derechos, sobre condiciones de vida, sobre aparato industrial de la Argentina, sobre soberanía, sobre cuestiones como Malvinas, y bueno, nos exige poder tramitar todas estas cuestiones rápidamente, por lo que vos decías, para que quien espera que sea representado, sea representado. Después cada dirigente tiene espacio para criticar. Yo nunca me he enojado, ni eventualmente puedo no estar de acuerdo, y eso a veces es público, pero no me lo tomo a la tremenda, siempre y cuando dejemos en claro que nosotros representamos los intereses del pueblo, de la sociedad, del país, que nuestras banderas son las banderas históricas del peronismo, y que después cada uno tendrá sus orientaciones. Tampoco, eso digo, tampoco a mí me parece raro, porque hay determinados dirigentes o sectores con los que hemos tenido desacuerdos públicos. Ahora, siempre y cuando presenten muy claramente la defensa de los intereses del pueblo argentino, de la patria, de los trabajadores, y al mismo tiempo contribuyan a la organización de lo que más adelante tendrá que ser una alternativa electoral, y enfrenten con valentía, con coraje y con lealtad a las medidas que está tomando este gobierno, que van contra lo que nosotros representamos. Me parece que bueno, que todo lo demás, entiendo que nuestra oposición o los medios hegemónicos quieran todo el tiempo profundizarlo, pero el otro día que fue un elemento más de la negación de justicia que le hacen a Cristina, y bueno, hubo una expresión casi unánime. Es decir, que eso hay que ir construyendo esa unidad y esa representación, siempre con las cosas claras, porque también tenemos que darle una alternativa a nuestro pueblo, que sea una alternativa que represente bien, que muestre una perspectiva, pero bueno, hoy, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, es muy claro, muy llamativo, que oponerse es gobernar distinto, más allá de todo lo demás que podemos hacer, y la responsabilidad que tenemos junto con un equipo muy importante, y acá en la Provincia de Buenos Aires, con sectores de Unión por la Patria, aún que no son todos estrictamente iguales, porque eso es parte de la unidad. Raro sería buscar la unidad entre lo que es absolutamente distinto. Así que, y al mismo tiempo, absolutamente igual, ni absolutamente distinto ni absolutamente igual, por eso tiene valor. Gobernador, muchas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau, chau. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pasó por Palo y Zanahoria. Una gran nota conseguida por esta producción. Ya nada debería sorprendernos, pero siempre es un orgullo trabajar con gente así. 18:48. La noticia no espera.
El Destape